Estamos nuevamente en Ventana Laboral y el día de hoy tenemos como invitado especial al señor Alfredo Chijuro. Él es un bastante conocido, dirige una academia Chihei, ¿no?, de artes marciales, y vamos a ver cómo ayuda las artes marciales para controlar las emociones, para el tema de combatir el estrés, y con él vamos a hablar a lo largo y tendido en esta entrevista. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Mucho gusto, Julio. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo. Mira, Alfredo, este es un tema importante, ¿no? Porque mucha gente a veces desconoce este tema del control de emociones y cómo de repente combatirlo o ayudar de repente a, a tener, a poder tener esa emocionalidad de repente un poco más pura de lo que normalmente te tienes por el estrés diario, ¿no? Pero vamos a ver, para que todos los seguidores, los televidentes de Ventana Laboral y también los que están viendo ahorita en Vez Cables, que este programa se va a repetir, en 27.2, ¿cómo nace tu academia? ¿Cómo nace la academia Chihei? ¿Cuántos años tiene en el mercado Sí, peruano? mira, nosotros como propuesta tenemos 7 años ya en el mercado. Tenemos el local central que lo tenemos ahora en San Isidro, en Camino Real. Y lo que nosotros brindamos es Tai Chi Chuan del estilo Chen. ¿Ya? El Tai Chi Chuan es una cosa que acá, bueno, no solamente acá en el Perú, sino Latinoamérica, se lo ha relacionado mucho con las viejitas en el parque. Claro, que tú veías siempre ahí en el olivar, ¿no? Sí, así. Exacto. Claro, pero el problema es que eso no es Tai Chi. O sea, el Tai Chi es un arte marcial, Ya, ¿no? que, que después termina convirtiéndose en la base de la medicina preventiva china. ya. Ujú. Y el camino es ese, ¿no? Marcialidad, salud, no al revés, como a veces lo quieren plantear. No es un efecto de chamanería ni buscar pues, explicaciones esotéricas. Es simplemente el entendimiento del cuerpo a partir de la conciencia. Y en esta conciencia es el alineamiento de tres cosas que suceden. Uno es el pensamiento, dos es el movimiento y lo tercero es la emoción. Entonces, Chen Wanting, quien es el fundador del Tai Chi hace ya casi 500, hace casi 600 años, él era un general invencible del ejército chino, que termina en la frontera esta compleja de China con Mongolia, y que es la aldea de Chenyaku. Y termina pues entendiendo una cosa que cuando uno ya es tan viejo practicando artes marciales entiende. Y es que no importa qué tan bueno seas en el arte marcial que practicas, va a llegar un momento que un oponente te va a vencer por el simple hecho de ser más joven. Ya. Entonces, él junta tres cosas, ¿no? El Tai Chi, que en ese momento era el Kung Fu de los Chen, con la medicina tradicional china y con la filosofía taoísta. Y de este crisol es que nace este arte marcial que te hace más fuerte en la medida de que lo más lo practicas. Con el tiempo se dan cuenta que, claro, comienzan a tener muchos beneficios para los practicantes, más allá del tema marcial, de la capacidad de defensa personal, de la capacidad de resolución de combate, comienzan a entender que tienen una mejor calidad de vida, una mayor esperanza de vida, ¿no? Y que tienen una observación, puesta relajada frente a lo que sucede al mundo, ¿no? Entonces comienzan a entender que esto se debe a la gestión emocional. Y eso es una cosa que sucede mucho porque al entenderlo esto como un arte marcial, y como un arte marcial tan antiguo, que no es como ahora pues que apretas botones y lanzas misiles, sino que son básicamente dos cuerpos de infantería que se enfrentan en un campo de batalla, terminas entendiendo que no importa qué tan preparado estés físicamente, y que es importante, no importa qué tan preparado estés logísticamente, y que es importante, si no estás preparado mental y espiritualmente. Yo quiero llegar ahí porque esto es importante, porque si esto lo relacionamos, pues, Alfredo, al tema, pues, del control emocional en las empresas, ¿no? Porque Exacto. eso también es importante, ¿no? Porque muchas veces, y esto, pues, ya si lo
relacionamos con el tema del COVID, que nos confinaron, que mucha gente se quedó trabajando en su casa. Esta falta de interacción también genera pues una afectación a la emocionalidad del ser humano, ¿no? Y dime, ¿y tú cómo, y quiénes participan del Tai Chi que tú proyectas normalmente, Alfredo? ¿Jóvenes, empresarios, niños, mujeres? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, la escuela como tal tiene dos unidades de negocio bien marcadas. Una son las clases regulares, las clases abiertas, que las damos a todo público, ¿no? Tenemos desde chicos, desde 5 años hasta mi sub 90, a los cuales le mando saludos. Sí, mandale saludos, mandale saludos, ¿eh? Está viendo por 27.2 de Béjame. Y la otra unidad de negocio son justamente los talleres de gestión emocional que brindamos a las empresas, ¿Ya? ¿no? Que nacen justamente durante pandemia. Ya, ¿ya? claro. Que a mí me hacen una entrevista, nació en una entrevista en otro medio, donde me preguntaban los beneficios de la meditación. ¿Ya? Claro, es que en ese momento las empresas comienzan a darse cuenta que hay un problema. Todas sus baterías estaban enfiladas hacia la motivación. Asumían que si un trabajador no rendía lo que tenía que rendir o no producía lo que tenía que producir, se debía a que estaba desmotivado. Claro. Pero con el tiempo y justamente con esta pandemia terminan dándose cuenta que el problema no es la motivación. La motivación es linda para soñar, pero para hacer cosas necesitas compromiso. Y claro, lo que te compromete, lo que alinea, cuando tú comienzas a no alinear tus objetivos con los objetivos de la empresa, es cuando comienzan a haber las fricciones. Claro. ¿No? Ese punto de cómo yo manejo ese desalineamiento es justamente donde nosotros entramos. Ya. Y que tú, al final, la única forma que puedes, lo que llamamos nosotros hackear la mente, es a través del cuerpo, ¿no? Y por eso es que es tan importante el trabajo físico. Dime, ¿y las empresas, Alfredo, se preocupan de ese modo por sus trabajadores o tú ves que en ese ámbito que tú desarrollas, la actividad, el servicio que tú haces en tu escuela, solamente llegan personas naturales y no te buscan empresarios que dicen, ¿sabes qué? Yo me preocupo por controlar el estrés de mis trabajadores? Mira, pasa algo muy, muy interesante. Son las empresas grandes las que han visto esta problemática mucho más objetivamente que las chicas, Ah, mira. ¿no? Por ejemplo, yo tengo de cliente a Arca Continental, Ah, mira. he tenido de cliente a Bainza, tengo cliente a la cadena Hoteles Belmont. Hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, cuando comienzan a ver las cifras a nivel macro, comienzan a entender que sí, pues el problema pasa por ahí. El problema está que a nivel micro todavía pues tenemos formas de escudarnos de que yo no puedo hacer eso, pues, ¿no? Claro. Yo no tengo tiempo. Así Entonces, y claro, lo que no terminan de entender es que esas distorsiones de no tengo tiempo, no tengo espacio, todo dolor es daño y todo placer es felicidad, Claro. se dan porque son distorsiones de la ansiedad misma. Así es. Entonces, ahí te das cuenta que el problema no solamente está en la parte de los colaboradores, sino también en las cabezas, que no llegan a ver las cosas como... Y dime, ¿y qué resultados obtienes tú después de todo ese proceso que tú tienes en tu academia? Resultados, la gente sale como diciendo, ¿sabes qué? Ya me siento mejor, no me siento mejor, no me funcionó, sí me funcionó. ¿Y qué tiempo dura más o menos todo ese proceso, Alfredo? Mira, nosotros tenemos las clases que las llevas toda la vida, o sea, cuando nos dicen, ¿en cuánto tiempo? Claro. Eso no existe. No existe, O sea, claro. realmente es algo que tú tienes que practicar todos los días. Pero, por ejemplo, tenemos talleres específicos, ¿no? Como los talleres de respiración o los talleres de cómo calmar la mente, que en 1 hora y media la gente sale bien, Mira. ¿no? Y claro, lo que pasa es que dice, ¿y cuál es el siguiente paso? Claro. Practica. Claro. No, pero tiene que haber un segundo curso. No, las 3 herramientas que te hemos dado acá son las que tienes que aplicar el resto de tu vida. Ahora, si quieres llegar a tener más conciencia, ya están las clases regulares, Claro, ¿no? Ese es el camino. Pero justamente estas herramientas las hemos desarrollado porque hemos encontrado que algo que también te mete la ansiedad, otra de las distorsiones que te mete la ansiedad, es creer que es difícil y que no puedes vivir sin eso, ¿no? Tienes que entender que sí, la vida, vivir genera ansiedad, ¿no? Como decía Buda, la base del sufrimiento es el deseo,
Claro, entonces dices, entonces hay que dejar de desear. Claro. Sí, pues, pero tienes que recordar que tu primer deseo es que deseas vivir. Claro, Entonces, ya claro, con eso, ya claro, estás, tienes que claro, ir entendiendo que el sufrimiento, claro. va a haber un nivel de sufrimiento. Es Pero correcto. claro, hay otros que son simplemente cuestiones que yo me las creo. Claro. ¿No? Es importante eso. Ahora dime, ¿y es tan difícil, Alfredo, por tu experiencia, tantos años, combatir el estrés laboral? ¿Es tan difícil, no? Lo que pasa es que es difícil que la persona acepte. Ya, Mi papá era médico, ¿ya? Y él me decía una cosa que era, que cuando yo pensaba que iba a ser médico, me decía, tú tienes que tener en cuenta que solamente puedes ayudar a aquel que quiere ser ayudado. Entonces, y bajo esa misma línea solamente puede curarse aquel que quiere ser curado. claro. ¿No? Entonces, parte del problema del estrés es que hemos creado un estereotipo del estresado que, no puedo hacer mucho porque yo estoy estresado. Entonces, pero que se está Esa refiriendo... palabrita, ¿no? Estoy estresado, Sí, ¿no? no, es que yo soy altamente productivo, soy altamente Claro. eficiente. Y se olvidan que justamente el estrés limita la producción, limita la efectividad, limita la creatividad. O sea, no porque tú eres más estresado eres más creativo, al contrario. El clásico ejemplo que yo pongo es, si tú estás llegando tarde al trabajo, no tomas vías alternas. Por supuesto, pues. Así es. Porque tomas la misma vía. Claro. Ya, entonces la única forma que tú seas creativo es que estés con tiempo y digas, Claro. tengo Sí. tiempo, probemos por aquí, probemos Claro, por allá. claro. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en los talleres, que la gente vaya dándose cuenta cómo es que funciona esto, cómo es que las ilusiones que te genera, las distorsiones de la realidad que te genera el estrés, crees que son tu día a día cuando no lo son. Y dime, ¿y qué otras experiencias positivas has tenido tú, con tantas personas que atiendes, que le vienen a tu servicio en la academia, Alfredo? Mira, he tenido casos de amigos que han venido, parafraseando a Confucio, ¿no? Qué alegría de los amigos, cuando vemos amigos que vienen de tan lejos, Claro. gente que ha venido simplemente para llevar el taller. El otro día tuve un amigo, Taime Velázquez, un saludo a Taime, que venía de Piura y me dijo, no, yo la primera persona que tenía que ver, sabía que la primera persona que tenía que ver viniendo a Lima era a ti. Claro. Y me gustó su franqueza, me gustó su emoción, ¿no? Y claro, comienzo a entender que nosotros decimos, sí, Lima es un vórtice de caos y de estrés, pero también lo tenemos en otros lados. Y en sitios tan paradisíacos como Piura. Claro, por supuesto. Entonces, comenzamos a entender que el problema, y eso es una cosa que nosotros trabajamos mucho en la práctica del Tai Chi, es la percepción. El mundo es lo que tiene que ser. Es verdad, pues, eso sí es verdad. Y ahora dime, ¿y tú crees que esta época ya, estamos en 2025, cómo ha ido avanzando tu academia? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes ya para 2026 y para los próximos años, Alfredo? Mira, seguir avanzando. Este local que tenemos ahora Camino Real, en ¿no? Camino Real Ya. nos ha permitido tener una llegada mucho mayor a las empresas, a las medianas empresas, ¿no? Ya. Y darles las opciones a la pequeña, que por ejemplo no tiene opción de ir de tener un local como son las empresas grandes, Claro. ¿no? Entonces, mira, si no tienes, podemos hacerlo en mi local. Y eso ha dado una dinámica muy interesante, Eso, bueno. ¿no? Entonces, al 2026 lo que estamos viendo es la posibilidad de abrir otros locales donde también se puedan impartir estos mismos talleres y se pueda llegar, porque claro, San Isidro es todo lo céntrico, pero el problema es que, claro, si estoy en Surco o estoy en La Molina no llego, no accedo, o si estoy en Los Olivos tampoco llego, ¿no? Y dime, ¿y con qué tipo de profesionales cuenta tu academia, ¿no? Para brindar el servicio adecuado, tan profesional como tú tienes hasta el día de hoy. Mira, tenemos yo, como te comentaba, yo estudié biología, pero por temas laborales, claro, Ya. por temas laborales me dediqué a la informática Ya. muchísimos años. Ya. Y eso me ha permitido entender un poco cómo funcionan las redes, cómo funciona, y por ese lado hemos trabajado nuestro marketing, ¿no? Entonces tenemos, mis hermanos de práctica, todos son profesionales, tenemos desde ingenieros hasta administradores, ¿no? Y ellos, a su vez, también tienen muchos años, tanto o más que yo dentro de la práctica. La escuela hemos incorporado a fisioterapeuta para que justamente se pueda llevar a la par los trabajos. Y una cosa que es ya un gusto personal, que es justamente la caligrafía china, que a su vez también es una de las cosas que en China se ve como parte del bienestar.
¿ya? Y que es tomada como uno de los intangibles, ¿no? Uno de los bienes inmateriales para la humanidad. Genial, ¿no? mira. Sí, 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 Y sí. también ustedes imparten eso también. También invertimos eso Mira. y hemos abierto los talleres, estamos justamente haciendo convenios con municipalidades, con gobiernos regionales para brindar esto a las comunidades. O sea, vamos a ver a Chijay va a crecer exponencialmente en 2026, 2017. Esperemos que así sea. Claro, yo creo que Esperemos sí. así sea. Y dime, Alfredo, teléfono de contacto, redes sociales, donde puedan ubicarte 24/7, solamente lunes a viernes. No entiendo porque los seguidores Sí. de Ventana Laboral siempre están muy presurosos en ver quiénes van al programa y qué servicio puede brindar. Sí, no, mira, nos pueden ubicar al 9738-39780, Ya, ¿no? ok. Que eso es WhatsApp, o sea, nos escriben Ahí y, está. y ahí van a tener, justo están ahí, tienen el correo electrónico, tienen la página web y tienen todas las redes que nos pueden seguir como Escuela Chijay. Mira, ese está bonito ese traje, ¿no? ¿Es de cristal? ¿No? No, ¿Ya? Qué bien, Alfredo, qué bien, Alfredo. Y yo creo que te avisoro que vas a seguir brindando un mejor servicio. Y esto también del tema de ayudar a las empresas es preponderante porque hay una preocupación latente del empresario en que sus trabajadores se sientan bien. Exacto. Reflexiones finales, Alfredo. Miren, nada, invitarlos a las clases regulares, invitarlos a nuestros talleres de respiración. Si no conocen qué es el Tai Chi, si no saben, pero entienden que tienen que mejorar algo, les recomendamos nuestros talleres sabatinos. Tenemos talleres de 1 hora y media donde trabajamos directamente respiración para el bienestar. ¿Ya? Están cordialmente invitados. Te invito, Julio. Sí. Me hace falta a veces también cuando reniego en el estudio. ¿Sí? Está bien, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, y vamos a seguir convocando en el próximo programa para ese tema del control de la emocionalidad. De repente podemos hacer una presentación en vivo también. Yo creo que sí. Encantadísimo. Vamos a hablar con la producción ahí para que nos dé ese espacio, ¿ya? Gracias, Ya, Alfredo. perfecto, Y nos muchas vamos gracias, a Julio. un descanso para seguir con Ventana Laboral.